Saludos, profesora Marta Isabel, compañeros del curso de ética. En el momento anterior planteé un problema de riesgo social relacionado con la corrupción y la ineficacia política y administrativa en la región del norte de Santander, a la cual pertenezco. La multiplicidad de las causas de este problema y la relación que existen entre ellas, es decir, existe una relación de consecuencialidad donde una conlleva a la otra y a su vez se retroalimenta, hace que este fenómeno, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, no luzca o no evidencie tener alguna solución. Considero que la solución a este problema estaría dada bajo una serie de pasos, pero primero quiero caracterizar un poco este fenómeno. Una de las grandes consecuencias de la corrupción política y administrativa es lo que denominé en el texto inmadurez política, que en realidad es la falta de una participación de calidad en las decisiones públicas y en las decisiones administrativas que nos conciernen como individuos de esta sociedad. Todos sabemos que el voto es el primer elemento de participación política con el que contamos los ciudadanos. Sin embargo, los hechos nos han demostrado que esta herramienta no es suficiente al momento de decidir de forma cabal, de forma práctica, de forma participativa sobre algunos fenómenos que tienen que ver con nuestro destino como sociedad, de nuestro destino como colectividad. Causas de esa problemática, digamos, está el aspecto histórico, ¿sí? Colombia, como todos sabemos, ha sido un país en donde la política ha sido signada por la violencia en cierto sentido, ha sido signada por la manipulación, ha sido signada por la forma de gobierno relacionada con la violencia y la predación, digamos, del rival político. El conflicto armado colombiano, la guerra bipartidista, en fin, toda una serie de conflictos entre ideologías ha surgido y ha existido. Aparentemente pues ahora con los diálogos de La Habana y con todo este proceso de paz pues se ha mitigado un poco los efectos de la violencia, pero eso hace que el ciudadano colombiano tenga temor a participar en política, mucho más a organizarse de forma activa, digamos bajo cierta ideología, bajo ciertas causas. Eso es una realidad, digamos, que no podemos soslayar. En segunda instancia tenemos una falta de cultura política que nos conlleva o se evidencia a través de una desidia, de una indiferencia. Prueba de ello es que incluso a través de las elecciones el abstencionismo es altísimo, ¿sí? Lo cual pues deslegitimaría cualquier gobierno, pero en nuestro país pues no es el caso. Y digamos que la forma como articulamos nuestra participación en política está limitada por el voto. Existen muchas figuras contempladas en la Constitución y en las leyes sobre las cuales se tiene muy poca información, incluso desconocimiento, las revocatorias de mandatos, las iniciativas populares, en fin, todo eso. Entonces, aunado al miedo generado por la violencia, se suma el desconocimiento de las posibilidades de decisión que tenemos como ciudadanos, y sumado a la indiferencia que pareciera caracterizar al pueblo colombiano sobre temas políticos, pues se gesta o es auspicioso sustrato para que surja lo que denominé inmadurez política, que es a su vez causa y consecuencia de la corrupción en nuestro país. Soluciones. Como lo dije anteriormente, no existe una solución específica, por lo menos no a corto plazo, ¿sí? El problema se solucionaría con una serie de pasos que tienen que ver con la conciencia o la culturalización, si existe el término, de los ciudadanos en los entornos políticos. ¿Cómo comenzaría? Pues yo considero que como todo fenómeno de índole ética, comenzaría de forma individual. ¿Por qué? Porque solo a través de nuestro primer paso, de nuestra primera decisión de cambio, por lo menos en nuestra forma de pensar, de ver la situación política de nuestro país, lograríamos comenzar, digamos, a contagiar, entre comillas, de ese sentimiento de cambio pues a nuestros conciudadanos. En otro sentido, esta concientización nos permitiría
recuperar, como lo decía en algún texto abordado en el curso, nuestra ética urbana, es decir, nuestro espacio físico de la ciudad, nuestro espacio político de las decisiones, conllevaría también incluso al surgimiento de una ética más solidaria, menos concentrada en ese antropocentrismo que concibe al hombre como un individuo racional, que económicamente busca la optimización, la maximización del beneficio, y pues nos llevaría a hablar ya de una sociedad, al menos incipiente. Obviamente no estamos ni en una época de barbarie, ni en una época de caos absoluto, no estoy diciendo eso, simplemente hay muchas cosas que cuando hablamos de la modernidad malinterpretamos. Por ejemplo, la modernidad no sería, en este caso, el acceso a la tecnología, el acceso a dispositivos de comunicación, sino la modernidad sería, por ejemplo, la planificación adecuada de los recursos naturales, el uso debido y adecuado del agua, la preservación ambiental por encima de los intereses empresariales, y en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación obedecen en ciertos casos a intereses de otra índole, a intereses particulares, intereses empresariales, y muchas veces el sesgo informativo hace que el ciudadano en cuanto a decisiones políticas se encuentre de algún modo desorientado, dado que la prensa es casi que la única fuente de información general que tiene el ciudadano colombiano, y no solo colombiano, a nivel mundial se da este fenómeno, sobre las decisiones políticas. Es decir, desconocemos muchos aspectos de nuestra historia, desconocemos muchos aspectos de la teoría económica, desconocemos muchos aspectos de nuestra condición como seres sociales. Entonces, a través de esa culturalización o de esa sensibilización hacia lo colectivo, hacia la solidaridad, pues seguramente pudiéramos dar solución a este problema, a este dilema ético, a este problema de riesgo social que es la corrupción y la ineficacia. Es decir, un principio básico de la ética, la forma como pensamos, no en el bien personal, sino en el bien de las mayorías. Esto teóricamente pues es muy fácil de comprender, pero en la práctica requeriría de muchísimos años de trabajo propio y colectivo alrededor de este dilema. No estoy diciendo que podamos llegar a un estadio tan, digamos, tan idealizado como el de la economía civil, que se plantea en el texto de Patrici Calvo, pero sí pudiera de pronto mitigarse un poco los efectos tan devastadores del capitalismo, del neoliberalismo y de la individualidad económica. Es decir, y reiterando un poco, abandonando el egocentrismo y abandonando la individualidad y abandonando nuestra búsqueda del máximo beneficio personal, seguramente la corrupción y los demás problemas políticos que esto acarrea, la desigualdad, la violencia, la falta de cumplimiento de los derechos básicos y de los deberes básicos también, la desconfianza en las instituciones de la que se habla también en los textos, pues se mitigarían e irían desapareciendo paulatinamente. De manera pues que la solución que pudiera uno plantear, por lo menos en la inmediatez de las circunstancias, sería una toma de conciencia individual, sin importar la posición de muchas personas o sin importar la posición de la clase dirigente. Asimismo, tener una actitud crítica ante los procesos políticos y sobre todo tener muchas más fuentes de información aparte de los noticieros, de la prensa, de las noticias por la internet, sino también conocer autores que se han dedicado a estudiar de cerca nuestra realidad sociológica, nuestra realidad económica y nuestra realidad humana. Agradezco su atención y las participaciones que tuvimos durante el curso.